Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Para cualquier duda o consulta sobre este podcast os dejo mi dirección de email que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en el mismo. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y, por tanto, no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y, en cualquier caso, es responsable de sus acciones. Bueno, vamos con el último capítulo del mes de julio. Y ya no haremos ningún podcast hasta el viernes 5 de septiembre. Bueno, antes de nada, pues desearos a todos un buen verano y que lo paséis estupendamente y bueno, que desconectéis lo máximo que podáis. Bien, pues como he recibido, el último lo hicimos hace un mes y pico y he recibido bastantes consultas, pues bueno, voy a hacer un podcast sobre consultorio de fondos para no dejar ahí ya pendientes un montón de consultas que tenemos hasta el mes de septiembre. Bueno, y como siempre, agradeceros y recordaros que les deis un like en la aplicación donde lo estéis escuchando, ya sea iBooks, Spotify 5 estrellas, etcétera. Bueno, pues de esa manera siempre es algo que nos cuesta y ayuda a dar que el podcast tenga mucha más visibilidad y bueno, pueda llegar a más oyentes y a más público. Bueno, pues sin más dilación empezamos con el podcast. La primera consulta. Luis Capamaru nos dice lo siguiente. Hola, sigo tu podcast y me gustaría que me ayudaras con una duda. Soy inversor de una SICAP, el Cobas LU 137-200-6947, que es el código ISI. Tengo entendido que si tiene menos de 500 partícipes no puedes traspasarlo a otro fondo. ¿Es verdad esto? En la web de Cobas no encuentro esta información y contactando con ellos no tengo respuesta. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, te puedo decir lo siguiente al respecto. Lo normal es que este tipo de SICAP, que al final no son SICAP, bueno, una SICAP y un fondo es prácticamente lo mismo. Esto es un fondo de inversión. Lo único que con código LU, que es con código luxemburgués, porque se comercializa pues por otro canuto diferente o por otra vía, pero sí hay, bueno, pues es un fondo al final. Siempre los fondos en Luxemburgo, muchos de ellos cogen el nombre de SICAP. Bueno, pero al final es un fondo. Debería de tener más de 500 partícipes. Al ser un fondo de Cobas, que es una gestora, vamos a llamarle potente y fuerte y grande, estoy por asegurar que lo debería de tener. Bueno, he estado mirando también en la web y tal, y aunque aparece el folleto, el prospecto, el kit, esta cuestión no aparece. Es verdad que si fuera una SICAP española sí que aparecería, porque te metes en la página de la CNMV y lo tenemos. En este caso, bueno, no he conseguido tenerlo. Yo creo que sí lo tiene. Pero ¿cómo podrías saber exactamente si lo tienes? Si lo tiene, pues muy sencillo. A lo mejor ellos dentro de Cobas no quieren hacerte el traspaso y tal, pero bueno, yo te diría desde otra plataforma, la que quieras, la que consideres, haces una solicitud de traspaso a este fondo /SICAP y debería de llegarte esa solicitud, si está hecha correctamente en tiempo y forma o que te la haga un profesional que sepa hacer esto, pues no te debería de dar error y en ese caso, bueno, pues si tuviera menos, que yo creo que no, chirriaría porque no dejaría hacer el traspaso o se te informaría de que primero lo tienes que vender. Pero como te digo, no es el caso. Yo creo que deberías de hacer un poco esto que te digo, si quieres hacer un traspaso, ¿de acuerdo? Al final es un fondo. Es verdad que mi experiencia me dice que, bueno, pero esto es otro tema, pero bueno, ya os lo abordo por si alguno
tiene esta casuística. Sí que es extraordinariamente difícil el traspasar una SICAP con código, digamos, ES. Pues son SICAP, digamos, que hay en España, más pequeñas, entre otras cosas porque digamos que los sistemas entre gestoras son diferentes. Las SICAP, digamos, se cotizan por un lado, los fondos por otro, y traspasar, digamos que los sistemas no están muy preparados y chirrían bastante. Yo, bueno, en esto tengo bastante experiencia y tienes que hilar muy fino para hacerlo. Yo, por ejemplo, puedo tener, os comento la experiencia. El Dierde es una SICAP, digamos, española, que tiene muchos años, históricamente, con rentabilidades bastante buenas. Yo traspasé unas participaciones de un cliente hace un par de años y la experiencia, digamos que para mi parte, dentro que me dedico a esto y tal, fue, vamos a llamarle, difícil, porque costó mucho, pero al final se hizo. Y la verdad que aprendí bastante en el proceso, pero es un tema bastante laborioso. Y no es por nada, sino porque digamos que, pues por poner un símil, unos fondos van por una carretera y otros van por una autopista. Y hilar eso con los sistemas informáticos que recoja, porque al final si haces un traspaso tiene que recoger las plusvalías que vienen históricamente, los sistemas no están del todo preparados. Igual que de a fondo es algo que va prácticamente sobre ruedas, en esto se complica un poco, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente cuestión, dice lo siguiente. Asier comenta lo siguiente: buenos días, Eusebio, quiero empezar dándote las gracias por ayudar y compartir tu conocimiento. Bueno, me pone Asier, no voy a decir el apellido, luego también me dice que se llama de otro nombre porque, bueno, no quiere decir un poco o que las haga público las cantidades. Las voy a decir para que os sea más fácil, pero bueno, de esta manera no le vamos a porque ni decimos el apellido, aparte que en el mail me dice que se llama de otra manera, con lo cual, bueno, pues dejamos bastante patente que va a ser muy difícil localizarle. Dice lo siguiente: voy a darte las cantidades para que tengas más datos para ayudarme. Tengo 115.000 euros en un monetario esperando ir metiendo hasta el 50% en renta variable. Estoy esperando hacer ingresos extras en las correcciones que pueda haber. Y 20.000 euros en un fondo a corto plazo, renta 4, renta fija, fondo de inversión. En renta variable tengo 4 fondos: Fidelity MSCI World, con un 45% de la parte de renta variable, que son 9.000 euros, Guinness Global Equity, 2.000 euros, Vanguard Small Cap, 3.000 euros, Amundi Emerging Market, 1.250, ingreso todos los meses 1.000 euros en ese porcentaje. En las caídas de este año he hecho un par de aportaciones extra. Mi horizonte temporal está en 18 años o más. Realmente no me importaría tener más tiempo el dinero. Los 1.000 euros que meto son algo más del 50% de mi capacidad de ahorro. En unos años ampliaré el aporte mensual. ¿Cómo ves los fondos? ¿Cambiarías o añadirías alguno? ¿Hago bien en esperar caídas para hacer las aportaciones extras desde el monetario o ves que tengo que hacer traspasos más a menudo? ¿Algún consejo en qué cantidad aportar según las correcciones? Mi idea es algo así como 3.000, 2.000, 1.000 y 500 por bajadas del 10%. De nuevo, darte las gracias, ya que me resulta enriquecedor tu programa. A ver, si tenemos, yo te diría lo siguiente: si tenemos 115.000 euros en total para inversión, pues realmente tenemos en renta variable actualmente un 10%. Y eso es una cantidad muy pequeña con el horizonte de inversión que estás comentando, 18 años o más. Yo de entrada lo subiría al 30-40% e iría haciendo aportaciones algo más elevadas. Al final hay una cosa que tenemos que tener clara y en la cabeza. No sabemos si el mercado se va a caer ni en los próximos días ni en los próximos meses. Si lo hace, vamos a llamar en un grado elevado, en un 30-40%, pues en ese momento mete todo y olvídate hasta tu horizonte, que son 18 años. Pero si no es así, ya digamos que este porcentaje que tienes, 30-40% en renta variable, ya empezará a darte retornos. Al final, por salvaguardarte un poco, si lo haces en el momento actual, pues
pues yo no metería dinero en el S&P 500. Puedes, por ejemplo, empezar a invertir, si quieres, en un fondo global, que ya el fondo se ocupa de seleccionar las mejores compañías, y el fondo de por sí, bueno, pues te va a evitar estar en los sitios donde ahora todo está muy caro. Pues, por ejemplo, si tuviera que hacer una inversión, pues colocaría a partes iguales entre el Findlay Park, que es un fondo de renta variable americana, pero que invierte en pequeñas compañías, digamos que está bastante bien, y te quitas un poco todo el tema de las 7 magníficas, que ahí es donde podemos encontrar pues cierta burbuja, ¿de acuerdo? Mira, el ISIN del Findlay Park es IE 000 IJHRN Q de queso 0. Luego tenemos el otro ejemplo de inversión que ahora mismo nos puede estar dando una buena oportunidad de entrada. Es el fondo de renta variable Polar Global Insurance, que es un fondo que invierte en compañías de seguros de todo el mundo. Para que nos hagamos una idea, este fondo a largo plazo tiene una rentabilidad de entre el 15 y el 20%, está muy bien, y en el momento actual del año pues está cayendo alrededor de un 7-8%, con lo cual es un buen momento de meter capital en este tipo de fondos. El código ISIN es IE00B52VLZ70, Magallanes European Equity, otro clásico, y el BNY Mellon Long Term Global Equity. Con una composición de estos 4 te evitas de entrada invertir, digamos, un poco en donde está o donde podría estar un poquito la sobrevaloración, y si vienen caídas ahí es donde va a caer más. A largo plazo te va a ir bien, y con este horizonte de inversión yo un 10% lo considero algo como muy bajo, ¿vale? Y al final pues no sabes si estás invirtiendo en un pico o en un valle, pero lo que está claro que a 18 años este tipo de fondos te van a dar unos retornos muy interesantes, ¿eh? Y deberías de ir un poco por esa senda. Siguiente cuestión nos la hace Santiago Fortea, dice lo siguiente: buenos días, Eusebio, antes que nada quería felicitarte por tu podcast. Es realmente un placer escucharte, se agradece mucho la calidad de la información que compartes, explicada de forma clara, sencilla y transparente. Quisiera aprovechar para preguntarte su opinión sobre este fondo y su gestor. A ver, nos comenta el siguiente fondo: Fondo Triedellander Lux, que es Luxemburgo Global Focus, con el ISIN LU 057087057, gestor Skoll Watt, de Columbia Triedellander, que es un poco la gestora. Vale, aquí lo que entiendo que la pregunta está mal enfocada. Verás, he estado mirando este fondo y realmente este ISIN de este fondo no pertenece al Global Focus de Columbia Triedellander, sino que pertenece al Global Small Caps, que es un fondo de pequeñas compañías de la misma gestora. Y en efecto, el gestor es Scott Watt, pero no del Global Focus, ¿vale?, sino del Global Pequeñas Compañías. Y el gestor del Global Focus, porque ya he hecho la consulta en la gestora y demás, es David Dudding, ¿vale? Bueno, hay diferencias entre ambos fondos, porque al final el Global Focus es un fondo de la misma gestora, de Columbia Triedellander, pero que el Global Focus invierte en todo tipo de compañías a nivel mundial, y como norma general pues son compañías, vamos a llamarle, de gran capitalización, pues ahora veremos las empresas, y bueno, pues grandes compañías. De hecho, en las primeras posiciones está Microsoft, Nvidia, SAP, Mastercard, Visa, Amazon, Experian, como vemos, compañías muy grandes. Si vamos un poco a la composición del fondo de pequeñas compañías, pues en mi caso pues no conozco ninguna. Son nombres que, bueno, pues Japan Elevator Servicios debe ser una compañía, entiendo, que no, por el nombre, compañía de ascensores en Japón, y el resto de compañías pues no conozco ninguna, ¿vale? Al final son compañías pequeñas en todo el mundo que, bueno, el gestor, a su juicio, pues invierte ahí, porque es un poco el objetivo del fondo. Pero como te digo, bueno, para que lo tengamos
claro, la pregunta que haces está cambiado un poco el easing con el gestor. Te lo pongo un poco en antecedentes, y como tampoco sé muy bien de cuál de los dos fondos estás un poco preguntando, pues bueno, te he analizado un poco los dos para que puedas tener todos los datos. Rentabilidades, si vemos en las rentabilidades históricas, obviamente el fondo Global Focus en los últimos años ha tenido mejor rentabilidad, entre otras cosas porque las grandes compañías han tirado mucho más. El fondo de pequeñas compañías de la misma gestora, pues desde el año 2021 prácticamente está plano. ¿Por qué? Pues al final porque las pequeñas compañías en todo el mundo en general han tenido un comportamiento mucho peor. De ahí un poco que la disparidad en rentabilidad. ¿Eso quiere decir que en los próximos años esto sea así? Pues lo normal es que debería ser un poco al contrario, porque las pequeñas compañías en términos generales se han quedado muy rezagadas en cuanto a valoración. Fondo que tiene una buena rentabilidad, entre otras cosas porque en las primeras posiciones tenemos a Nvidia con un 7,43%, con lo que ha subido Nvidia en los últimos años. Entonces, bueno, yo si tuviera que decantarme, obviamente me decantaría por el fondo de pequeñas compañías pensando en los próximos 5 o 10 años. Bueno, siguiente consulta, que aunque no pone el nombre, es Litte, me dice lo siguiente: hola Eusebio, el fondo que comentas de Alken me ha dejado flipado, vaya fondazo, estoy por cambiarme del MSCI Europe a este, pero siempre dices que es mejor comprar los fondos cuando estén a la baja, y este está muy al alza, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Entrarías o esperaría que tenga alguna caída? Gracias. Sí, pues evidentemente no entraría ahora mismo en este fondo. Al final también es un fondo de pequeñas compañías de la gestora Alken, que es una gestora muy interesante, suele hacer muy bien, pero si tuviera que irme, por ejemplo, a un fondo de pequeñas compañías, pues claramente me iría al fondo que durante este año lo he nombrado en varias ocasiones, que es el Baillie Gifford Discovery. De hecho, yo este tipo de fondos en muchas carteras a lo largo de la pandemia, a lo largo de la crisis de los aranceles esta primavera, que he confundido términos. Y en muchos casos, ahora estoy repasando carteras y vemos que tenemos un 20% de rentabilidad en este fondo. Y el fondo prácticamente en el año está casi a la par o en cero, depende del día que lo veas, más 2, menos 2. Pero es que claro, como lo hemos comprado cuando el fondo estaba cayendo un 20%, pues ya llevamos ese 20%. Entonces, bueno, yo no sería partidario de meter capital ahora mismo en este fondo de Alken, y me iría, por ejemplo, pues al Baillie Gifford Discovery, al que últimamente hablo, que es el Polar Global Insurance, y en esos términos. Muchas veces comprar un fondo cuando digamos está al alza puede, a ver, si lo dejamos 15, 17 años, nos va a ir fenomenal, pero muchas veces la mayor parte de los inversores no tienen el suficiente estómago como para comprar un fondo y estar viéndole los próximos 2-3 años en plano. Y a lo mejor el fondo es un muy buen fondo, pero muchas veces, es decir, el momento en el que debemos de comprar un fondo es muy importante, porque a veces lo compramos y luego empezamos a pensar que el gestor del fondo es un paquete, y realmente los que somos un paquete somos nosotros, porque no hemos comprado el fondo adecuadamente, y luego pensamos que lo vamos a tener 10 años, pero a los 4 meses nos empiezan, digamos, a entrar las dudas porque el fondo no hace lo que estamos haciendo, y muchas veces un fondo no está esperando a que nosotros lo compremos para empezar a subir, porque muchas veces está decaído y sigue un poco más de tiempo decaído, y debemos de ser, primero, de tener la cartera lo suficientemente diversificada, y segundo, ser lo suficientemente pacientes si hemos comprado un fondo, no cambiar la posición a los 4 meses ni a los 2 años porque el fondo no se esté comportando adecuadamente. Al final, en una cartera siempre vamos a tener un fondo que va a despuntar mucho y otro fondo pues que se va a quedar un poco rezagado, y luego pasará un poco todo al contrario, pero unos con los otros, si está bien diseñada y bien perfilada, ellos mismos se van un poco cuidando, porque están en diferentes sectores, en diferentes temáticas o en diferentes zonas del mundo. Bueno, siguiente cuestión.
Una pregunta muy interesante que nos hace Roberto Villuendas y dice lo siguiente. Hola Eusebio, como siempre agradecerte tu tiempo y tus enseñanzas. Quería en esta ocasión consultarte una duda acerca de los gestores de fondos. Tengo 5 fondos, en los que 3 de ellos son gestionados por 1 o 2 gestores. Y nos habla del Numantia Patrimonio Global, del Avantage Funds y del Gamma Global, que como norma general son fondos, vamos a llamar, de autor. Están gestionados por un único gestor. Y también dice, ¿crees que es mucha dependencia personal? ¿Debería rotar hacia gestoras pequeñas, aunque con más personas que tomen y debatan las decisiones? A ver, de entrada sí, pero tampoco de entrada sí, porque claro, es que estamos hablando de 3 fondos con 3 gestores que son extraordinarios. Entonces quizás, si tienes 5 fondos y 3 de ellos son gestores de autor, bueno, pues entre los, quiero decir, en un momento dado, uno de estos 3 gestores, pues puede estar teniendo una temática que a lo mejor no es la adecuada en el corto plazo, y sí en el largo. Pero eso que no nos debería de hacer cambiar la posición. A lo mejor lo que no tendría mucho sentido es tener todo el patrimonio en uno de estos 3 gestores. Pero si incluso ya lo tenemos en los 3 y tenemos aparte 2 fondos, sean los que sean, ya tenemos la diversificación. Uno de estos 3 gestores, que no tiene por qué pasar, pero a veces puede pasar, pues que tiene una época en la que sus compañías pues no terminan de tirar. Probablemente los otros 2 sí estén tirando, con lo cual es una pregunta interesante y de difícil respuesta, pero de entrada, fíjate, de entrada te he dicho, pues sí, un gestor, pero es que yo no tendría el dinero en un único gestor, pero ya lo tienes entre 3, con lo cual ya tienes una cierta diversificación más 2 fondos más. Yo no lo cambiaría porque son extraordinarios gestores los tres, con lo cual sí que no tendría todo en el mismo, pero una diversificación pues interesante, y es que no puedo hablar nada malo de ninguno de los 3 porque me parecen los gestores top, vamos a llamar, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente cuestión. Paco Fernández dice lo siguiente. Buenos días, ante todo, muchas gracias. Quería preguntarte qué le parece la opción de invertir en Avante Bolsa, fondo de inversión, como diversificado global, para la exposición de la cartera de renta variable. Bueno, he estado mirando el fondo Avante Bolsa a raíz de tu consulta y bueno, vamos a ver. Hay mejores opciones, claramente. Al final el Avante Bolsa es un fondo de fondos, con lo cual ya tenemos, vamos a llamar, una doble capa de comisiones, que para eso yo lo que haría sería, pues yo mismo me hago una cartera de fondos y no tengo que estar pagando, digamos, una doble capa. Si vemos, las rentabilidades a largo plazo no son malas, pero vamos a llamar que son mejorables. Si vemos desde el año 2002, es decir, desde hace pues 23 años, el fondo ha obtenido un 150%. Y desde el 2015 hasta aquí un 80%. Claro, luego veo lo que hay dentro. Dentro de las 10 mayores posiciones me encuentro con un fondo que es al SP500, un 15%, Capital Group New Perspective, Schroeder Global Core, Eleva European Selección, un muy buen fondo de renta variable europea, MFS Global Equity y MFS European Value Fund. Bueno, podemos tener todos estos fondos en directo y no tener que estar pagando una doble capa de comisiones. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, es un fondo, vamos a llamarle, que no lo consideraría un fondo malo, porque estaría, digamos, entre medias, digamos, este fondo es mejor que cualquier fondo bancario que vayamos a una entidad y se llame como se llame, o sea, un fondo de CaixaBank, un fondo de Santander, un fondo de BBV, etcétera. Este fondo de Avante lo hace mejor que todos esos, porque es un fondo de una boutique pequeña, independiente, que lo suele hacer bastante bien, pero hay un grado superior para invertir, que puede ser contratar directamente una cartera de fondos con nuestro perfil, con nuestro horizonte de inversión, y que no tengamos un fondo de fondos, porque, por ejemplo, si contratamos vamos a llamar, un Magallanes de turno, pues le bate a este fondo. Y el Magallanes lo que tiene dentro es gestión activa, es decir, empresas. Si cogemos el Guinness Global Equity, si cogemos Fan Smith, cogemos muchos fondos, baten a este fondo, pero por mucha diferencia.
por supuesto, a 10 años, desde el 2015, pero es que ya si vamos al 2022, en muchos casos, y he hablado en algunos podcasts sobre este tema, creo que en el de cómo construir una cartera de fondos de renta variable, puse varios ejemplos de fondos que a 20 años no dan un 150, dan un 600 o un 500%, es decir, mucho más. Son fondos, bueno, pues de lo mejorcito que hay en el mercado. Entonces, bueno, eso es un poco mi visión. Digamos que, bueno, no está mal. Hay muchas cosas como definición global, no está mal. Hay muchas cosas mejores, pero es verdad que también hay muchas cosas peores, con lo cual, bueno, está ahí, ¿de acuerdo? Siguiente cuestión, Pedro Gil hace un email bastante extenso, un poco consultando, pero al final la consulta viene a ser la siguiente. Está empezando en inversión y le resulta bastante, vamos a llamar, bastante fácil de invertir todo lo que tiene que ver con el análisis técnico y que cree que por ahí, bueno, puede encontrar una vía de invertir su dinero a largo plazo y con unos retornos muy interesantes. Bueno, habla un poco de que puede ganar dinero cuando la bolsa sube, puede ganar dinero cuando la bolsa baja, de la otra manera solo puedes ganar dinero cuando la bolsa sube, etcétera, etcétera, etcétera. Hace un poco ciertos razonamientos en el cual, de alguna manera, también en el email se está autoconvenciendo de que por ese camino puede irle bien. A ver, mi respuesta a esto es la siguiente. Yo llevo 20 y picos años en la industria, ¿de acuerdo? Al final, o no al final, al principio, todos los que empezamos en inversiones y tal, empezamos, oye, pues si veo análisis técnico, me resulta fácil, me resulta sencillo y puedo ganar mucha pasta. Pero al final, el análisis técnico es la vía para entrar a las inversiones, pero a largo plazo te das cuenta de que no funciona. De hecho, es que yo no he conseguido encontrar ningún gestor de fondos que tenga valor liquidativo de su fondo y que haga análisis técnico y que al cabo de 20 años haya ganado dinero de manera sistemática. Puede que un año se salga del mapa, pero a largo plazo las rentabilidades tienden a ser, ya no digo malas, es que tiendes a perder el capital. Entonces, bueno, a mí me gustaría encontrar un gestor que con datos auditados y con datos de valor liquidativo de un fondo, que ese es el mejor dato, es decir, mira, este es mi fondo, este es mi valor liquidativo y llevo 20 años ganando dinero, haciendo análisis técnicos, compras, ventas, medias de Bollinger, coge cuando se cruza la media de 20 sesiones, 50, es decir, índice MAC, un montón de historias que hay dentro del análisis técnico. Me gustaría conocerlo, pero mi experiencia es que por ahí y por esa vía es, digamos, muchas veces Warren Buffett decía la frase, con eso te vas a hacer, con el análisis técnico te vas a hacer pobre rápidamente. Y invirtiendo en una cartera de fondos razonable, razonada, con un horizonte el que tú tengas, pues te vas a hacer pobre lentamente. La verdad que es un poco más pobre lentamente, no, perdón, rico lentamente. Es verdad que es un poco pesado hacerte rico lentamente, pues es un tostón, pero es que te hace rico lentamente. Entonces, bueno, pues es un poco, no es nada glamuroso, tienes una cartera de fondos, que la tocas poco a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Glamour cero, pero cuando pasan los años dices, pues metí aquí 100.000 euros y tengo 140, ya han pasado 4 años, pues bueno, pues no está mal, tengo una cartera diversificada, no me quita el sueño, no tengo grandes sustos, salvo cuando, bueno, pues de vez en cuando vienen las pandemias, vienen los aranceles o vienen el Brexit y bueno, pues a ver, en ese caso tendremos que adecuar la cartera a las nuevas circunstancias, si se nos permite invertimos un poco más, etcétera, 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 y bueno, vemos que a largo plazo pues esto va funcionando. Bueno, esa es mi opinión, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente cuestión, en este caso Francisco Salado
Buenas tardes y enhorabuena por tu podcast. En el programa 225 del consultorio habló sobre la cartera de fondos Rock de My Investor. Llevo casi 3 años en esa cartera y actualmente rozo el 10% del beneficio. Hace unos meses rozó el 0%, pero seguí invirtiendo como siempre desea, es decir, todos los meses un dinerito. El peso principal del beneficio lo lleva el SP500. Como usted dijo, el Vanguard a 20 años no lo veo claro. Yo tampoco. Es que el Vanguard a 20 años, dentro de esa cartera, pues el Vanguard a 20 años tiene un fondo de renta fija con duración de 20 años. Una barbaridad para meterla en una cartera desde mi punto de vista. Lo tengo a medio y largo plazo. Ahora tengo un importe, 17.000 euros y aporto mensualmente 450, 500 euros. ¿Ve usted mejor traspasarlo al MSCI junto con el SP500? Aunque haya duplicidades de fondos y para la fija, no sé, ¿sería buena idea combinarlo con un fondo monetario o depósito a plazo fijo o cuenta remunerada? O mejor renta fija a corto plazo. A ver, yo haría lo siguiente. La mejor opción que podrías hacer, ya que tienes una cartera, vamos a llamar, con indexación, yo haría todo, lo metería en el MSCI, fondo indexado al MSCI, y la parte que consideres adecuada dentro de tu aversión al riesgo, pues la colocaría en renta fija en un fondo monetario. No me complicaría la vida para nada, pero desde luego no debería de tener una cartera en un fondo de renta fija a largo plazo, porque es que en algún momento dado del ciclo esa posición te va a distorsionar, es decir, en la rentabilidad de la cartera. A veces te la va a distorsionar para lo bueno y otras veces te lo va a distorsionar para lo malo. Pero entiendo que no es la casuística de una cartera a largo plazo, pues puedes tener o el 100% en un MSCI y olvidarte de esto, o un 80, o un 90, o un 70, y una parte en monetario, por si luego los mercados caen, pues vas rebalanceando un poquito. Pero eso es lo que yo haría. Y la parte de liquidez, evidentemente la tendría en un fondo monetario y no en una cuenta remunerada. Que, bueno, pues un poco lo mismo. A lo mejor desde aquí, yo creo que no va a pasar, pero si en este año el SP500 o el MSCI acaba subiendo un 40 o un 50, pues a lo mejor también tengo que quitar un poquito de dinero. Lo voy traspasando a un fondo de renta fija sin ir tributando por ello. Y bueno, pues yo creo que de esa manera vas a tener menos volatilidad en la cartera, vas a vivir más tranquilo, y esto al final no te va a suponer un gasto de tiempo extra ni debería suponerte un gasto de neuronas excesivas. Inviertes como estás invirtiendo en un indexado, bueno, y ya está. La parte que consideres, oye, yo 100% renta variable, 80% renta variable, 50% el resto renta fija, complicaciones cero, y tu tiempo pues lo dedicas a tu trabajo o a tus hobbies o a lo que quieras, pero a esto le dedicas pues 10 minutos cada trimestre, por si ves que ha subido mucho, ha bajado mucho, y muchas veces contra menos lo mires, más rentabilidad vas a tener a largo plazo, porque contra más lo mires, más toma de decisiones vas a empezar a tomar, que si mete una parte en emergentes, que si ahora han bajado mucho las materias primas, que si ahora el sector salud está fenomenal. Olvídate. Si quieres indexación, lo más barato que encuentres, y un MSCI, todo o en parte, y a correr. Bueno, siguiente cuestión. En este caso, Juan Sánchez Díaz nos hace 2 consultas. Una me la ha hecho el 18 de julio y otra el 25 de junio. Pero por la dirección de email, que veo que es la misma persona. ¿Vale? Dice lo siguiente. Hola, me gustaría hacer un par de consultas rápidas que están relacionadas. Perdón, que voy a beber un poquito de agua, que si no... Vale, dice lo siguiente. Bueno, como decía, hola, me gustaría hacer un par de consultas rápidas que están relacionadas. He visto los fondos relacionados con el oro. Han tenido este año unos rendimientos brutales. ¿Estaría bien subirse al barco ahora o llegamos tarde a la fiesta? Desde mi punto de vista, llegamos tarde. Hay fondos que me encantan en tus fondos preferidos, como el Alken Small Cap Europe, pero igual está teniendo unos últimos tiempos muy muy buenos. ¿Estaría bien contratarlo ahora o esperar a la baja, como siempre dices? Pues un poco lo mismo. He respondido un poco a la misma. Yo ahora mismo veo más interesante coger el fondo de Baillie Gifford que he hablado.
el fondo de Alken es un fondazo, pero bueno, pues como digo, fijaros, yo por ejemplo, dentro de que es un fondazo, al final hay ciertos fondazos que no los tengo en favoritos, porque si no, la lista de favoritos sería enorme. Al final esto es como un equipo de fútbol. El seleccionador, pues hay muchos jugadores, pero es que solo puede poner a 11 y hay otros muy, muy buenos. Y el Alken es un caso paradigmático de un fondazo, pero ni siquiera lo tengo en favoritos porque pues a lo mejor tengo una nota de 7, pero para tener los favoritos o tiene nota de 8 o no pasa el corte. Entonces, es un muy buen fondazo y ahora a mí es verdad que tenía años un poco malos, pero bueno, el gestor el año pasado dio con la tecla y este año sus compañías pues van como un tiro. Yo no lo incorporaría en cartera. En cambio, el fin del par sí lo incorporaría a cartera. El Polar Global Insurance, etcétera, etcétera. Ya he dicho los easing antes. Y un poco, a mi juicio, en el oro también estamos llegando tarde a la fiesta. Otra cosa que ahora mismo quieras iniciar una cartera de fondos con objetivo de largo plazo y tengas como de manera estructural tener siempre posiciones en oro, ¿vale? Pues en ese caso a lo mejor dices, mira, voy a comprar oro dentro de una cartera porque lo quiero tener para siempre. Y oyes, como yo quiero tener un 10% en oro y ahora llevo unos años que se están comportando muy bien, voy a iniciar mi cartera con un 5% de oro. ¿Sí? ¿Que el oro sigue subiendo como un cohete? Bueno, pues mi 5% se revalorizará dentro de esa cartera. ¿Que los mercados caen y demás? Pues el oro a lo mejor no caerá o subirá un poquito más, o a lo mejor los mercados suben mucho y el oro te da una oportunidad de que vuelve a bajar. Pues en ese caso, bueno, pues haces ahí un cierto rebalanceo para comprar el oro o esa posición que quieras tener del 10% a largo plazo lo más barata posible, ¿de acuerdo? Siguiente cuestión en el siguiente mail que nos hace lo mismo, Juan Sánchez. Hola Eusebio, muchas gracias por compartir tu conocimiento, me parecen tus programas muy interesantes y muy didácticos, se aprende mucho. Me gustaría preguntarte qué te parece mi cartera que he creado hace poco, ya que tenía un PIAS para la jubilación hasta que me di cuenta que me estaban cobrando unas comisiones brutales. Es lo que tienen los PIAS. Y con un rendimiento tampoco muy bueno, el cual yo veía factible superar por mi cuenta, totalmente de acuerdo. Los PIAS puedes ganar un poco en fiscalidad y demás, pero son en general muy buenos productos para las entidades aseguradoras, que son los que más, bueno, intentan vender los PIAS porque, bueno, vas a tener ningún susto, porque a largo plazo no vas a tener sustos, pero rentabilidad vas a tener, yo creo que no vas a tener ni la de la inflación. Bueno, son productos, llevan dentro un componente de seguro, muchas veces no puedes tener un PIAS que invierte en renta variable porque no es la casuística, son productos muy amarrateguis, con rentabilidades muy escasas. Yo prácticamente en mis 20 años que llevo trabajando en el sector, yo creo que no he vendido ni un PIAS en mi vida. Como se suele decir, uno o ninguno. Nunca es un producto que me ha gustado porque la rentabilidad nunca llega. Con independencia de que tengas un poco de fiscalidad favorable, pero al final, por fiscalidad favorable pierdes mucha rentabilidad a largo plazo cuando puedes invertir en un buen fondo y tener un rendimiento razonable. Dice, sigue comentando, nunca he sido un inversor por falta de conocimiento, tan solo un ahorrador con el dinero parado en el banco, así que por un lado los ahorros que necesitaré tener más a mano y que podría sacar en un corto espacio de tiempo lo tengo en los siguientes fondos. Neuberger Berman Short Duración Eurobond es un fondazo, muy buen fondo, es un fondo de renta fija a corto plazo, y extraordinario fondo. Y en el Cartesio Fund Income también un extraordinario fondo. Tiene 55% y 45% en las dos posiciones, con lo cual perfectamente. Y luego dice, y en renta variable, pensando en un muy largo plazo, jubilación, tengo los tres siguientes fondos con los porcentajes que te muestro. Fidelity Fund Global Technology con un porcentaje del 60%, Amundi Index MSCI Europe, es decir, un fondo indexado al MSCI europeo, y el EBLI Emerging Frontier Market con un 20%. En el Fidelity Global Technology tiene 60%, 20% en el Amundi indexado y 20% en el EBLI Emerging Frontier Market. A ver, yo no tendría un 60% de mi posición en el renta variable en el Fidelity Global Technology,
Ni de broma. Tendría no más allá del 10%. Dice lo siguiente: aquí le doy más peso al de Fidelity porque por rendimientos históricos podría ser el mejor a largo plazo. Podría, pero rendimientos pasados no significa igual de rendimientos futuros, ¿vale? Dice que no me importa la volatilidad y los otros dos para diversificar y cubrir todo el espectro con la parte europea y los mercados emergentes y el resto del mundo. Está ahí perfecto, pero 60% en un fondo tecnológico yo no lo veo. En ningún caso, ni en ningún horizonte de inversión, ni lo mire por donde lo mire. Si quiero tener un fondo tecnológico, lo tengo y en un 10%, pero no lo tengo más. Y más en los momentos actuales, que la tecnología, quiero decir, no ha hecho otra cosa nada más que subir. Con lo cual, pues a más. Porque si me dijeras, oye, la tecnología lleva 5 o 6 años que le han pegado tortas por todos los lados, está súper decaída, nadie quiere invertir en tecnología. Bueno, al final la tecnología llegará un momento que se da la vuelta, y entonces a lo mejor ahí digo, pues mira, ahora que no quiere invertir nadie en tecnología, yo voy a poner el 20% o el 25%, porque tengo un 10% y ya se haga una torta importante. Pero me movería en tecnología en esos márgenes, nunca en un 60%, ¿vale? Al final, por mucho recorrido que pueda pensar que ahora mismo puede tener la inteligencia artificial, porque al final el recorrido ya está claramente en el precio de los activos. Al final tenemos ejemplos, quiero decir, en la historia que al final siempre ha pasado lo mismo. Hubo mucha revolución en su momento cuando el motor de combustión, y fue muy importante y un paso muy importante en el mundo. Sin embargo, muchos activos pasaron a tener rentabilidades extraordinariamente elevadas, que en los siguientes 20 años todo lo que tuvo que ver con la industria del motor no se ganó dinero el que haya invertido, porque las rentabilidades, quiero decir, ya descontaban los mejores escenarios. Podemos hacer lo mismo en la burbuja de Internet, es decir, Internet fue un paso muy importante en el mundo. ¿Cuántas compañías? Todo el mundo nos acordamos de las Terras de turnos, de las ya.com de turno, etcétera, de muchas compañías americanas, Cisco, etcétera, con valoraciones, es decir, absolutamente elevadas, que han pasado un montón de años para que algunas han desaparecido. Entonces, bueno, inviertes en un fondo tecnológico que en su momento tiene muchas compañías tipo Cisco, cuando había la fusión, que se llegaron a pagar millones y miles de millones a Hall con Time Warner, bueno, que eso parecía que se iban a comer el mundo o tal. Bueno, al final, es decir, pues todo se quedó un poco, todo se diluía. Yo recuerdo, al final, es que ahora mismo, para que nos hagamos una idea y pongamos un poco en perspectiva, cuando hablamos del sector tecnológico, es que Nvidia vale más que toda la bolsa alemana, junta. Es algo que no tiene mucho sentido. Pensarlo fríamente. Es decir, una empresa vale más que toda la bolsa alemana, con todas las empresas que hay en Alemania, Saab, Volkswagen, BMW, al final sí, los coches, todo el mundo, en todo el mundo no vamos a tener todos un Tesla, pues tendremos coches de todo y en Alemania hay muchas empresas que no son automovilísticas, hay de todo. Entonces, si lo pensamos fríamente, pues no tiene mucho sentido. En su momento, Terra valía más que muchos bancos y que incluso que todas las constructoras juntas españolas. Y ya sabemos lo que pasó con Terra. Al final, las constructoras españolas pues están enormemente diversificadas en todo el mundo. Tienen autopistas, tienen centros de datos, tienen aeropuertos, tienen hospitales con concesiones a largo plazo y siguen funcionando. Porque en su momento Terra valía más que todas las empresas constructoras en España. Un sinsentido. Bueno, también para que lo pongamos un poco todo en perspectiva. Siguiente cuestión. Carlos Arce. Buenos días, Eusebio. Soy Carlos. Muchas felicidades por tu podcast y agradecerte todo el trabajo que hay detrás para poder hacer una divulgación de calidad y de conocimiento. Le quisiera hacer una consulta sobre la parte de la renta variable de la cartera de inversión. Tengo 37 años, con un trabajo estable y una tolerancia al riesgo 7/10. Siendo un perfil dinámico. Mi cartera actual está formada por un 70% renta variable y un 30% renta fija. Mi cartera tiene un importe aproximado de 10.000 euros, por lo que tampoco tengo muchos fondos y creo que tendría que reducir alguno. De esta, mi forma de aportación periódica mensual se podría concentrar en menos fondos.
La aportación mensual que hago a los fondos de renta variable es de 60 euros. Y estos fondos son Guinness Global Equity, 25%, Robeco Global Premium, FANSmith, indexado Vanguard Small Cap y Index Vanguard Emerging Market. A ver, yo lo haría un poco más sencillo. Es verdad que, bueno, para alguien que podemos tener 10.000 euros en cartera puede ser un importe elevado porque nos ha costado mucho ganarlo, hasta ahí de acuerdo, pero yo no tendría, por un lado, 5 fondos en cartera teniendo... Es que fíjate, solo con que tengas... Yo tendría el Guinness Global Equity y el FANSmith, que ya los tienes, yo me quitaría el resto. Y las aportaciones las hago al Guinness o al FANSmith, o un mes a uno, un mes a otro. Es que estos dos fondos han batido a los índices a largo plazo y ya tienes todo el espectro de la renta variable prácticamente global, con gestores que saben lo que hacen y que han demostrado capacidad más que de sobra de tener rentabilidades a largo plazo. Con lo cual, oye, cuando con el paso del tiempo empiezas a tener una cartera que ya en vez de tener 10.000 tiene otro cero más, 100.000, bueno, pues entonces a partir ya de ciertas cantidades que le voy poniendo más ceros, pues venga, pues voy a incluir un fondo más para tener una cierta diversificación, pero con 10.000 yo tendría 2 fondos, porque luego hace la siguiente cuestión. Tengo 2 consultas. ¿Sería buena opción eliminar de mi cartera los fondos del MOB de Small Cap y Emerging Market para centrarme solo en 3 de renta variable global al tener poco capital y así reducir el número de fondos y que las aportaciones periódicas se centren solo en 3? Correcto. Vale, me estaba adelantando un poco a la respuesta, pero iría por ahí. Mi otra duda, al ver que hay solapamiento entre el Guinness y el FANSmith, además de que el FANSmith no es un growth puro, ¿sería mejor sustituir el FANSmith por un más growth como Columbia Niederlande, Lux Global Focus, para poder cubrir mejor los 3 estilos de inversión? Yo teniendo un FANSmith en cartera, que es lo mejor de lo mejor que hay, y a veces los gestores tienen Terry Smith pues considera que tiene que tener un poquito más de growth, un poquito menos. Yo no me quitaría nunca un fondo FANSmith de cartera ni un Guinness, con lo cual es que no vas a tener en cartera nunca nada que mejore al FANSmith a largo plazo. Mejor que el FANSmith lo puedes encontrar. Mejor no, igual que el FANSmith lo puedes encontrar, pero mejor no lo encontraría. Un fondo más growth, también por ejemplo de la gestora Bailey Gifford tienes fondos growth, que son growth puro, y ahí sí que tienes un poquito más de growth, pero yo teniendo un FANSmith no cambiaría. ¿Y es buena opción reducir a 3? Bueno, lo anticipaba al principio, sí. Y al final tienes que tener en cuenta que te va a cambiar muy poco o en exceso la rentabilidad a largo plazo. Creo que te va a cambiar muy poco y no de una manera muy importante. Es decir, bueno, al final si hoy tomo una decisión, a largo plazo podré obtener un 12%, un 11% o un 13%, no lo sabemos. Pero podrás vivir bien con esa rentabilidad tanto del 12, 13, 11 o el 14 que te llegue al FANSmith como ha hecho a largo plazo, ¿vale? Pero lo que no te va a cambiar nunca es la aguja de tu bienestar, de tu capital a largo plazo, que no te va a cambiar en exceso porque vas a tener unos retornos razonables en función del capital invertido, ¿de acuerdo? En tu caso a lo mejor a largo plazo, pues oye, yendo por un camino tendrás 200.000, yendo por otro camino y tendrás 210.000. Bueno, no te va a cambiar la vida, con lo cual, si no te la va a cambiar, pues yo lo reduciría, lo dejaría un poquito más corto y, bueno, evidentemente seguiría los gestores, viendo la conferencia anual, a ver lo que hacen. Bueno, pues si están en mi misma sintonía, tengo que hacer algo, no tengo que hacer nada, pero, bueno, reducir también es simplificar y muchas veces simplificar a largo plazo es mejorar, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente cuestión, Sergio Pedrosa. Te agradecería me des tu opinión en relación con los fondos de Dunas Valor Prudente, Valor Equilibrio y Valor Flexible. Normalmente no recomiendan los fondos de retorno absoluto, con alguna excepción, pero por lo que he visto en los últimos años han conseguido retornos notables, con una baja volatilidad y caídas máximas bastante limitadas. Pues cualquier fondo que cojas de Dunas es una opción muy interesante. Es una gestora que lo hace todo
bastante bien, con mucho sentido, con una asignación de riesgos muy sensata y un sitio pues donde puedes dejar tu dinero tranquilamente y bueno, posteriormente ir vigilando, leyendo sus cartas trimestrales y anuales para saber un poco lo que están haciendo y si tienes que seguir confiando, pero evidentemente es una gestora pues muy interesante y que hace las cosas con mucho sentido. Muchas veces es una gestora, pues como siempre, yo digo aquí, una gestora pequeña, que como norma general los gestores tienen su propio patrimonio invertido en el fondo, no tienen una red excesivamente grande, con lo cual no tienen más remedio si quieren subsistir en la industria que dar buenas rentabilidades, porque no es decir, bueno, mira, lo haga como lo haga, en cada oficina, en cada esquina de cualquier ciudad tengo oficinas que me venden el producto y bueno, pues me lo venden sí o sí. No es el caso, con lo cual este tipo de gestoras o lo hacen bien o acaban por no subsistir, con lo cual son los primeros interesados en dar rentabilidades razonables, adecuadas al riesgo y a largo plazo lo suelen hacer muy muy bien. Siguiente cuestión, en este caso última, nos la hace Juan Ramón González. Hola Eusebio, soy oyente y seguidor de tu podcast. Te escribo a ver si me puedes aclarar algo respecto al fondo en cuestión. Dice lo siguiente. Estaba pensando en realizar una aportación a este fondo. Y es el fondo siguiente. Es el fondo Pearl Harwood Global Value Fund, acciones euro, con el código ISIL LU 19350599029. Y dice lo siguiente. Como decía, estaba pensando en realizar una aportación a este fondo, pero no siendo traspasable por no llegar a 500 partícipes, si bien mi cartera de fondos evidentemente es para más de 7 años, pero en algún momento mi estrategia de inversión es posible que realice un traspaso a otros fondos y no reembolso, porque ello supondría retenciones, algo que no me interesa. De ahí que me es necesario conocer el número de partícipes y capital que va entrando en este fondo, ya que es un fondo con un patrimonio muy inferior al resto de fondos. Mi experiencia me dice que muchos terminan liquidándose o traspasándose a otros fondos con distinto nombre. ¿Dónde puedo comprobar estos datos, por favor? Dice, es un fondo que estudiando sus métricas se adapta a mi perfil. El hecho que no sea traspasable hasta llegar a los 500 partícipes me frena en mis decisiones. Actualmente tiene 23 millones de patrimonio, muy inferior al resto de fondos ya consolidados. Me gusta la filosofía de su gestión y con una volatilidad controlada, que en momentos de bajadas lo podrá utilizar como liquidez parte del mismo y como fondo conservador hacia otros fondos con caídas superiores. Pero necesito saber el número de partícipes que va teniendo, así como su patrimonio. Me gustaría conocer tu opinión al respecto y de qué manera puedo conocer el número y patrimonio del mismo que va adquiriendo. Normalmente en la página web debería de irte informando de este tema. Pero lo que está claro es una cosa. Yo creo que hay opciones mejores. ¿Por qué? Porque no tiene 500 partícipes y porque tiene un patrimonio, digamos, bastante pequeño. Entonces mi experiencia me dice que al final estas experiencias inversoras, ya no al inversor, sino que al mismo gestor de fondo acaba dejando el fondo porque con un patrimonio de 23 millones es que el gestor no gana dinero. O sea, así de claro. Entonces, o lo va a incrementar muy, muy rápidamente en los próximos años, o al final esta empresa, que puede ser el gestionar el fondo, tomará otras medidas que sea liquidar el fondo, etcétera, etcétera. Pero yo lo que me pregunto es, oye, si ya de entrada en un fondo que no me va a permitir la salida, me interesa estar. Yo creo que hoy en día hay suficientes fondos en el mercado igual de buenos que este, que es un buen fondo, o mejores, donde ya no tengo la premisa de que si en un futuro corto quiero hacer un traspaso voy a tener ciertos impedimentos. Es que ya entro con el impedimento, entonces ya entro sabiendo que me va a costar la salida. Entonces, por ejemplo, vamos a ver opciones mejores. Que ya no me puedan complicar la vida. Mira, por ejemplo, este gestor estuvo unos cuantos años, el gestor de este fondo estuvo unos cuantos años en Cobas. Después, no sé si estuvo muchos años, pero estuvo un periodo. Creo que no fue excesivamente largo, pero estuvo un periodo. Y después de estar ahí, fundó su propia gestora, que es esta. Bueno, pues yo lo que haría sería, oye, pues si quiero
invertir en este trigo, pues a lo mejor resulta que invierto directamente en Cobas. Sé que son fondos que tienen más de 500 partícipes, puedo salir cuando quiera y ya no voy a tener este problema. Puedo tener más opciones. Puedo invertir, por ejemplo, en el fondo Paradigma Value Catalyst, que es un fondo que gestiona Andrés Allende, que es un fondo que ya tiene más de 500 partícipes, con una filosofía muy parecida a esta. Andrés Allende también estuvo trabajando en Cobas, con lo cual, bueno, pues comparten un poco misma filosofía de inversión. En este caso, por ejemplo, tienes, por si quieres verlo, a lo mejor lo has escuchado ya, pero por si acaso, en el podcast número 243 hago una entrevista a Andrés Allende donde hablamos de este fondo. Entonces, yo si estuviera en tu lugar, iría o bien por Cobas o bien por el Paradigma Value Catalyst, que es una opción también muy interesante, y sé que cuando sea, si es que tiene que ser, y si no es, pues estoy ahí muchos años, voy a poder hacer un traspaso a otro fondo sin ningún tipo de problema, impedimento, que el número de partícipes no ha subido. Es que en un momento dado también te puedes encontrar con la casuística de que el gestor se vea obligado a disolver el fondo y tengas que reembolsar sí o sí, con lo cual reembolsar sí o sí es tributar sí o sí. Entonces, bueno, pues yo al no tener clara la salida es que ya no me compensa la entrada. Esa sería un poco la respuesta directa, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es todo por esta semana. Como decía al principio del podcast, me despido de todos vosotros hasta después del verano. Os deseo que paséis a todos un buen verano, descanséis, desconectéis, etcétera, etcétera, etcétera. En condiciones normales, si todo va según lo previsto, el viernes 5 de septiembre, pues volveré con otro podcast, ¿de acuerdo? Bueno, pues como siempre, si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.